Vivimos en una era definida por una adicción colectiva y peligrosa, de la que casi nadie se atreve a hablar. La adicción a la indignación. Si observas el panorama actual con detenimiento, desde los titulares alarmistas de las noticias hasta las secciones de comentarios en redes sociales, verás un océano de adultos comportándose como niños aterrorizados, gritando para validar su existencia. Te han vendido una mentira fundamental desde que naciste. Te dijeron que la ira es una señal de carácter fuerte, que explotar es una forma necesaria de liberar presión y que imponer tu voluntad mediante el ruido es sinónimo de autoridad. Pero hoy vamos a desmantelar esa ilusión, pieza por pieza. La historia antigua, la filosofía estoica y la neurociencia moderna convergen en una sola conclusión irrefutable. La ira no es poder. La ira es la forma más primitiva y patética de esclavitud humana. Observa detenidamente a un hombre que pierde los estribos en el tráfico, a un jefe que necesita gritar a sus empleados para ser escuchado, o a una pareja que rompe objetos en una discusión. ¿Ves control en sus ojos? ¿Ves estrategia? No, lo que estás viendo es una falla sistémica en la inhibición frontal del cerebro. Estás viendo a un ser humano reducido a sus instintos animales más básicos, operando en un modo de supervivencia defectuoso cuando no hay ningún depredador real acechando. Epicteto, el gran filósofo estoico que nació bajo el yugo de la esclavitud real y caminaba con una pierna rota por su amo, entendía la libertad mejor que cualquier emperador de su época. Él nos dejó una advertencia que debería estar grabada a fuego en tu mente. Cualquier persona que sea capaz de enojarte se convierte automáticamente en tu dueño. Piénsalo con frialdad absoluta. Si un extraño anónimo en Internet, un conductor imprudente o un comentario sarcástico tiene la capacidad de secuestrar tu sistema nervioso, acelerar tu ritmo cardíaco y arruinar tu día completo, entonces tú no te perteneces. Eres propiedad pública de cualquiera que decida provocarte. En este video, no te voy a dar consejos superficiales sobre respirar hondo o contar hasta 10. Vamos a realizar una cirugía profunda en tu sistema de creencias para extirpar la debilidad de la reacción impulsiva y entregarte el código fuente de una mente soberana. Para comprender realmente la profundidad de tu condicionamiento, debemos mirar detrás de la cortina de la sociedad moderna y exponer la maquinaria oculta que se alimenta de tu frustración diaria. No es un accidente que te sientas constantemente al borde del estallido. Es un diseño industrial deliberado. Vivimos inmersos en la economía de la atención, un sistema financiero global donde el tiempo de los ojos humanos es el recurso más escaso y valioso del planeta. Y en este mercado despiadado, los ingenieros de comportamiento descubrieron hace años una verdad biológica oscura. Nada captura y retiene la atención humana con más eficacia que la ira. La alegría es efímera, la tristeza es pasiva y lenta, pero la ira es energía cinética pura. La ira exige acción, exige un comentario, exige ser compartida. Los algoritmos que rigen tu vida digital no son observadores neutrales. Están programados con un sesgo fundamental hacia el conflicto porque el conflicto genera retención, y la retención genera ingresos publicitarios masivos. Cada vez que lees un titular diseñado específicamente para insultar tus valores más profundos, cada vez que ves un video de un político diciendo una barbaridad calculada y sientes esa inyección caliente de cortisol recorriendo tus venas, estás siendo ordeñado como ganado. Tu sistema nervioso está siendo hackeado sistemáticamente para producir beneficios trimestrales para corporaciones que ni siquiera conocen tu nombre. Literalmente, estás pagando con los minutos limitados de tu vida y con tu salud cardiovascular para financiar el estilo de vida de otra persona. Esta es la estafa maestra del siglo XXI. Te han convencido de que tu indignación constante es una forma de activismo, de participación social o de justicia moral, cuando en realidad es simplemente un mecanismo de entrega de dopamina barato que te mantiene adicto a la interfaz. Tu indignación te hace sentir importante, te otorga una falsa sensación de superioridad moral sobre el otro bando, pero es una trampa dorada. Al perder la calma, no estás luchando contra el sistema,
Te estás convirtiendo en su batería recargable. El estoico moderno debe despertar a esta realidad con la frialdad de un auditor forense. Debes empezar a ver cada provocación externa, no como un ataque personal a tu honor, sino como un intento de transacción comercial fraudulenta. Cuando sientes que la ira sube por tu garganta, debes detenerte en seco y preguntarte: ¿estoy realmente dispuesto a vender mi soberanía mental por este precio tan bajo? Para recuperar tu soberanía, primero debes entender la maquinaria defectuosa que estás operando. Tu cerebro tiene un fallo de diseño evolutivo que la sociedad moderna explota sin piedad. Imagina tu mente como una empresa con dos ejecutivos clave. En la oficina principal está la corteza prefrontal. Es el CEO, el estratega, el encargado de la lógica, el lenguaje y la planificación a largo plazo. Es la parte de ti que te hace humano. Pero en el sótano, en la oscuridad, vive la amígdala, es el perro guardián. Un sistema de alarma primitivo diseñado hace millones de años para una sola cosa: detectar amenazas físicas inmediatas. El problema es la velocidad. Cuando recibes un insulto o una mala noticia, la información llega a la amígdala en 70 milisegundos, pero tarda casi el doble en llegar al CEO lógico. En ese instante crítico, el perro guardián toma el control total. Esto es lo que Daniel Goleman llamó el secuestro emocional. La amígdala inunda tu cuerpo de hormonas de estrés y, literalmente, apaga la corteza prefrontal. No es una metáfora. El flujo de sangre se retira de tu centro lógico. En el momento en que estallas de ira, tu coeficiente intelectual funcional cae en picada. Te vuelves, clínica y biológicamente, más estúpido. Pierdes la capacidad de matizar, de ver el futuro y de empatizar. Te conviertes en un algoritmo binario de ataque y defensa. Séneca tenía razón. La ira es una locura temporal autoinfligida. Este mecanismo era brillante para escapar de un león en la sabana africana, pero es desastroso para negociar un aumento de sueldo, resolver un conflicto con tu pareja o navegar una crisis en redes sociales. En el mundo moderno, las amenazas no son leones, son palabras, correos electrónicos y símbolos en una pantalla. Tu perro guardián no sabe la diferencia y quema tu casa para matar a una mosca. Entender esto es el primer paso para desactivarlo. Tu ira no es una revelación de verdad, es un error de sistema. Hablemos ahora del precio de mercado de tu falta de control. La ira es el impuesto oculto más costoso que pagas en tu vida. Y el cobro se ejecuta a diario en 3 divisas irrecuperables: capital financiero, estatus social y salud física. En las esferas de alto rendimiento, ya sea en las mesas de negociación corporativa o en la competición de élite, existe una máxima inquebrantable: el primero que se enoja, pierde. La ira es una señal de incompetencia percibida. Si necesitas alzar la voz para ser escuchado, es porque tu autoridad ya se ha evaporado. Un líder que explota no genera respeto, genera miedo. Y el miedo es una moneda devaluada que compra obediencia temporal pero garantiza la traición a largo plazo. Analiza tu propio historial con brutal honestidad. ¿Cuántas oportunidades has incinerado en un ataque de orgullo? Ese correo electrónico agresivo que enviaste a un cliente y te costó el contrato. Esa discusión circular que dañó irreparablemente la confianza con tu pareja. Ese es el costo de oportunidad de tu ego. Imagina por un momento la presión psicológica de vivir bajo la sombra de un hombre que tiene el poder legal de ordenar tu ejecución simplemente porque no le gustó tu tono de voz. Ese era el mundo diario de Lucio Anneo Séneca, el tutor y consejero principal del emperador Nerón. La historia recuerda a Nerón no solo como un tirano, sino como la encarnación viva de la ira patológica sin restricciones. Era un hombre niño con poder absoluto que, en ataques de rabia ciega, asesinó a su propia madre, pateó a su esposa embarazada hasta la muerte y, según cuentan los historiadores, quemó su propia capital por un capricho estético. Séneca no escribió su famoso tratado de ira sobre la ira como un ejercicio académico abstracto para intelectuales. Lo escribió como un manual de desactivación de bombas en tiempo real, porque él vivía y trabajaba con la bomba humana
más inestable del mundo antiguo, durmiendo en la habitación contigua. Cuando Séneca describe la ira como horrible, antinatural y destructiva, no está hablando de teoría filosófica, está describiendo literalmente la cara de su jefe. En este contexto de alto riesgo, el estoicismo deja de ser una filosofía suave de autoayuda y se revela como lo que realmente fue diseñado para ser, un arte marcial mental para la supervivencia extrema. Séneca observó desde la primera fila que la ira monstruosa de Nerón no nacía de su fuerza como emperador, sino de un terror profundo y una inseguridad paralizante. El tirano gritaba, torturaba y mataba porque en el fondo de su psique se sentía amenazado por absolutamente todo. Aquí yace la primera lección histórica vital para tu vida moderna. La agresión desmedida es siempre, sin excepción, una confesión de miedo. Cuando alguien te ataca verbalmente con furia, te está confesando inadvertidamente que se siente pequeño e incapaz de manejar la situación. Nerón comandaba las legiones más poderosas de la tierra, pero era un esclavo absoluto de sus propios impulsos. Tu jefe abusivo, tu pareja conflictiva o ese desconocido que te insulta en la calle son versiones en miniatura de Nerón. Operan con el mismo software emocional defectuoso. Si aprendes a verlos no como amenazas poderosas, sino como niños asustados con un poco de autoridad temporal, tu ira hacia ellos se transformará instantáneamente en algo mucho más útil y frío, una lástima estratégica y un desapego clínico absoluto. Si las tácticas de Séneca eran escudos para sobrevivir a un tirano, la vida de Marco Aurelio nos ofrece la espada para liderar imperios. Aquí es donde la gestión de la ira deja de ser una técnica de autoayuda y se convierte en una estrategia de geopolítica y poder absoluto. En el año 175, 2 centésimo, Marco Aurelio enfrentó la prueba definitiva para cualquier gobernante: la traición de su mejor amigo, Avidio Casio, su general más confiable y brillante. Aprovechó un rumor sobre la supuesta muerte del emperador para autoproclamarse César en Egipto y tomar el control de las legiones orientales. Cuando Marco se enteró de que el hombre en quien más confiaba le había clavado un cuchillo en la espalda, no gritó, no rompió mesas y no ordenó ejecuciones masivas motivadas por el despecho. La reacción estándar de cualquier rey en la historia habría sido una furia volcánica y una purga sangrienta. Pero Marco Aurelio hizo algo que desconcertó a sus propias tropas y aterrorizó a sus enemigos más que cualquier espada. Mantuvo una calma sepulcral, reunió a sus soldados y dio un discurso que ha pasado a la historia, no por su violencia, sino por su tristeza controlada. Les dijo que no deseaba la guerra, que lamentaba la deslealtad de Casio no por su propio ego, sino por el daño al imperio. Y lo más impactante, expresó su deseo genuino de capturar a Casio vivo para poder perdonarlo. Piénsalo, el hombre más poderoso de la tierra trató una traición capital como si fuera la travesura de un niño desorientado. Al negarse a enojarse, Marco Aurelio le negó a Casio la satisfacción de ser un rival digno. La ira iguala a los contendientes. Si te enojas con tu enemigo, le estás diciendo implícitamente que sus acciones tienen valor para ti. Pero la indiferencia magnánima, la capacidad de mirar una ofensa mortal y no parpadear, te coloca en una jerarquía inalcanzable. Marco Aurelio demostró que la verdadera autoridad no necesita gritar para imponerse. Su silencio era más pesado que el acero. Casio fue asesinado por sus propios hombres poco después, no porque Marco lo ordenara, sino porque el contraste entre la histeria del traidor y la majestad del emperador era demasiado evidente. En tu vida, cuando alguien intente traicionarte o sabotearte, recuerda el protocolo de Avidio Casio. Tu ira valida su ataque. Tu calma los reduce a la irrelevancia. Es fácil admirar la frialdad de Marco Aurelio desde la distancia de los siglos, pero imitarla en el siglo XXI se siente casi imposible. Y la razón no es que seas una persona rota o moralmente inferior. La razón es que estás operando con hardware obsoleto en un entorno alienígena. Los biólogos evolutivos llaman a esto el desajuste evolutivo. Tu cerebro, esa máquina compleja que llevas en el cráneo, no fue diseñado para la oficina moderna, ni para el tráfico de la ciudad, ni mucho menos para las redes sociales. Fue diseñado para la sabana africana del Pleistoceno,
Durante el 99% de la historia humana, la ira tenía una función vital y específica: movilizar energía para matar a un depredador o defender a la tribu de un ataque físico inminente. Si no te enojabas rápido, morías. Pero hoy, ese mismo mecanismo de supervivencia se dispara por errores del sistema. Cuando tu jefe te manda un correo pasivo-agresivo o alguien te ignora en WhatsApp, tu amígdala no distingue entre insulto digital y tigre dientes de sable. Para tu cuerpo, la amenaza es idéntica, y por eso te inunda con la misma química violenta diseñada para romper huesos, no para teclear una respuesta educada. Estás viviendo una alucinación biológica constante. Tu cuerpo se prepara para una guerra física que nunca ocurre. Este desajuste es la fuente de tu agotamiento crónico. Estás conduciendo un tanque de guerra para ir a comprar el pan. La mala noticia es que la evolución biológica es lenta. Tardará otros 100.000 años en adaptar tu cerebro a la vida moderna. No tienes tanto tiempo. La buena noticia es que, aunque no puedes cambiar tu hardware, puedes reescribir tu software. Los estoicos desarrollaron lo que podríamos llamar el primer parche de sistema para la mente humana. Un conjunto de códigos y protocolos diseñados para intervenir manualmente en ese proceso automático y detener el disparo antes de que ocurra. En la siguiente sección, vamos a abrir el arsenal táctico. Dejaremos la teoría atrás y te entregaré las 4 herramientas de intervención inmediata que debes instalar en tu mente para hackear tu propia biología y recuperar el control. Entramos ahora en el acto tercero, el arsenal táctico. Aquí es donde la filosofía deja de ser una discusión académica y se convierte en mecánica de combate aplicada para la vida real. La primera herramienta crítica que debes instalar en tu sistema operativo mental es el protocolo de separación de juicios. Epicteto, con la precisión de un cirujano, nos entregó el axioma fundamental. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que se forman de ellas. Entiende la magnitud de esto. Significa que el mundo exterior es, por definición, neutro. El tráfico, los insultos de un desconocido, los errores de un empleado o la traición de un socio son, en su forma más pura, simplemente datos. Son átomos chocando y ondas sonoras vibrando en el aire. No tienen carga moral inherente. La ira no existe en la física del universo. Es una fabricación exclusiva y voluntaria de tu mente. El proceso de la ira requiere que tomes un hecho neutro y le inyectes activamente una narrativa venenosa. El hecho objetivo puede ser: alguien no respondió a mi mensaje en 3 horas. La narrativa que tu ego inventa es: me están ignorando deliberadamente porque no me respetan. Es esa historia, y no el silencio, la que dispara tu cortisol. Para neutralizar este mecanismo, utilizaremos la técnica del desnudado cognitivo. El ejercicio es brutalmente simple pero difícil de ejecutar. Cuando sientas el primer pico de irritación, debes describir la situación eliminando quirúrgicamente todos los adjetivos, adverbios y juicios de valor. Está prohibido usar lenguaje cargado. En lugar de decir mentalmente: este conductor imbécil me cortó el paso de forma agresiva, te obligas a narrar: un vehículo azul se desplazó al carril derecho a 3 metros de mi posición. Al eliminar las palabras imbécil y agresiva, le cortas el suministro de oxígeno a tu indignación. Sin adjetivos, no hay emoción posible. Te darás cuenta de que el 90% de tu sufrimiento diario no proviene de la realidad, sino de tu insistencia patológica en subtitular la realidad. Aprende a ver el mundo desnudo y serás invulnerable. La segunda herramienta de tu arsenal es quizás la más contraintuitiva, pero es la base de la invencibilidad estoica: la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Si analizas tus episodios de ira más violentos, descubrirás un denominador común: la sorpresa. Te enojas con el tráfico porque esperabas un camino despejado. Te enfureces por la ingratitud de un amigo porque esperabas lealtad. Séneca lo diagnosticó perfectamente. Lo que es totalmente inesperado tiene un efecto más aplastante. La novedad añade peso al desastre. La ira se alimenta del shock. Por lo tanto, para matar la ira, debes eliminar la sorpresa.
Aquí es donde la mayoría de la autoayuda moderna falla estrepitosamente con su obsesión por el pensamiento positivo. Te dicen que visualices el éxito, que esperes lo mejor, que decretes que todo saldrá bien. Eso es un suicidio emocional. Si sales al mundo esperando que todos sean amables y que los semáforos estén en verde, estás caminando hacia una emboscada con la guardia baja. El estoico hace lo contrario. Cada mañana antes de iniciar tu día, debes ejecutar una simulación mental de los peores escenarios posibles, no para deprimirte, sino para inmunizarte. Repite la fórmula que Marco Aurelio utilizaba al despertar. Hoy me encontraré con el entrometido, con el ingrato, con el soberbio, con el traidor y con el egoísta. Visualiza que el proyecto fallará. Visualiza que te insultarán en la reunión. Visualiza que el archivo se borrará. Siente el golpe en tu mente primero. Cuando haces esto, le robas al destino su arma más poderosa, el elemento sorpresa. Si luego el día transcurre sin problemas, sentirás una gratitud genuina. Pero si el desastre ocurre, si la traición llega, no habrá shock, no habrá secuestro emocional, porque tu cerebro ya habrá vivido ese escenario en la seguridad de tu simulación. En lugar de gritar, ¿cómo pudo pasar esto?, dirás con calma absoluta, sabía que esto podía pasar, ya tengo un plan. Esa es la diferencia entre ser una víctima del caos y ser un maestro de la contingencia. Hemos blindado tu mente con la lógica y la previsión, pero debemos ser realistas. Habrá momentos en el caos del mundo real donde tu defensa cognitiva fallará. A veces, la provocación es tan rápida, visceral y sucia que tu gap colapsa antes de que puedas articular un pensamiento racional. El veneno ya está en tus venas y tu pulso se dispara. ¿Qué haces cuando la lógica llega tarde? Aquí es donde activamos el protocolo de interrupción fisiológica. Debes entender que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, son un bucle de retroalimentación cibernética. La ira no es solo una idea, es un estado físico rígido que exige respiración superficial, tensión muscular y pupilas dilatadas. La biología dicta que es imposible mantener una furia asesina dentro de un cuerpo que está fisiológicamente relajado. Por tanto, si no puedes controlar tu mente de arriba hacia abajo, hackearás tu sistema de abajo hacia arriba. Tu interruptor de emergencia es la respiración táctica, una técnica utilizada no por monjes en montañas, sino por operadores de fuerzas especiales en situaciones de combate letal para estabilizar su puntería. No es espiritualidad, es mecánica pura. Cuando sientes el impacto, tu primera orden es congelar el cuerpo, no te muevas. Luego, inicia la secuencia. Inhala por la nariz expandiendo el diafragma durante 4 segundos. Retén el aire comprimiendo los pulmones durante 4 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 4 segundos y mantente en el vacío total otros 4 segundos. Repite esto 3 veces. Lo que estás haciendo es manipular manualmente tu nervio vago para enviar una señal de falsa calma a tu cerebro. Le estás mintiendo a tu amígdala. Le dices, todo está bien, en su propio lenguaje biológico. El cerebro, confundido por la falta de síntomas físicos de peligro, se ve obligado a apagar la alarma de incendio. Combina esto con la máscara de Séneca. Borra deliberadamente toda expresión de tu rostro. Suelta la mandíbula. Abre las manos. Al forzar a tu chasis exterior a proyectar una serenidad absoluta, obligas a tu motor interno a enfriarse. No esperes a sentir paz para actuar con calma. Actúa con calma mecánica para inducir la paz. Llegamos ahora al arma final y definitiva del acto tercero, una herramienta tan potente que los antiguos la consideraban una característica de los dioses, no de los hombres. La llamaremos el silencio armado. En la física del conflicto social existe una ley inmutable. Quien siente la necesidad de llenar el vacío con palabras es quien ostenta la posición de menor poder. La verborrea defensiva es el aroma de la inseguridad. Cuando eres provocado, atacado o cuestionado injustamente, tu biología te grita que te defiendas, que expliques tu inocencia, que corrijas los datos erróneos. Es una trampa. En el segundo en que empiezas a justificarte,
Validas la autoridad de tu atacante para juzgarte. Has entrado en su marco de realidad. El estoico oscuro rechaza esta invitación, utilizando el silencio no como sumisión, sino como una maniobra ofensiva de alta presión. Es la técnica que Robert Greene clasificaría más tarde en las leyes del poder, pero que Marco Aurelio practicaba instintivamente en el Senado. La ejecución es la siguiente. Ante una provocación, mantén el contacto visual fijo, relajado pero penetrante, y no digas absolutamente nada. Deja que pasen 3, 4, 5 segundos. En ese abismo de silencio, la confianza de tu oponente se desintegra. Su cerebro, diseñado para el patrón social de estímulo-respuesta, entra en cortocircuito ante la falta de retorno. Empezarán a dudar. ¿Me escuchó? ¿Me excedí? ¿Por qué no le afecta? Invariablemente, comenzarán a hablar de nuevo para llenar el silencio incómodo, tartamudeando, justificándose ellos mismos o retratándose. Sin disparar una sola bala, has hecho que el enemigo revele su posición y gaste su munición. El silencio proyecta una autonomía absoluta, comunica que tu estabilidad interna no depende de la opinión externa. A partir de hoy, entrena tu capacidad para dejar las palabras de otros colgadas en el aire sin respuesta, hasta que mueran por falta de oxígeno. No expliques, no te quejes. Simplemente observa. Entramos ahora en la fase final y más sofisticada de este protocolo, el acto cuarto, la transmutación de la energía. Hasta este punto, hemos hablado de defensa, de escudos cognitivos y de contención fisiológica. Hemos aprendido a detener la hemorragia de poder que ocurre cuando reaccionas impulsivamente. Pero queda una pregunta fundamental flotando en el aire. Una vez que has detenido la reacción externa, ¿qué haces con la tormenta interna? Porque la biología no miente. Aunque tu cara esté tranquila gracias a la máscara de Séneca, la adrenalina y el cortisol siguen circulando por tu sangre. La mayoría de los gurús de la autoayuda moderna te dirán que sueltes esa ira, que la exhales, que la dejes ir para encontrar la paz. Se equivocan. Desde una perspectiva de alto rendimiento y estrategia histórica, la ira no es basura tóxica que deba ser desechada. Es combustible nuclear de alto octanaje. La naturaleza no gasta recursos en vano. Esa oleada de energía brutal que sientes ante un obstáculo, una injusticia o un insulto, está diseñada evolutivamente para una sola cosa: darte la capacidad física y mental para romper barreras. El problema del hombre promedio no es tener esa energía. El problema es el desperdicio. Cuando le gritas al tráfico, cuando discutes con un extraño en Twitter o cuando rompes un vaso contra la pared, estás tomando ese combustible nuclear valiosísimo y detonándolo en tu propia sala de estar. Eso es lo que llamamos ira caliente. Es ruidosa, desordenada, visible y, en última instancia, inútil. El estoico oscuro, en cambio, busca la ira fría. La ira fría es el arte alquímico de capturar esa misma reacción química violenta, congelarla instantáneamente, comprimirla bajo presión y canalizarla exclusivamente hacia la ejecución implacable de una tarea productiva. No se trata de no sentir. Se trata de redirigir el vector de ataque. Para visualizar la ira fría en acción, no mires a los monjes budistas, mira a los atletas de élite y a los titanes de la industria. Michael Jordan, posiblemente el competidor más feroz de la historia moderna, era un maestro no declarado de esta técnica estoica. Jordan no buscaba la paz mental, buscaba agravios. Si un rival no lo insultaba, él inventaba el insulto en su propia cabeza. Fabricaba una narrativa de falta de respeto para encender su reactor interno. Pero, y esto es la clave, nunca dejaba que esa energía se filtrara en berrinches infantiles en la cancha que le costaran faltas técnicas. Comprimía esa furia nuclear y la liberaba exclusivamente a través de una precisión mecánica en su tiro. Eso es transmutación. La ira caliente grita: ¿cómo te atreves? La ira fría susurra: observa esto. Cuando Steve Jobs fue despedido públicamente de su propia empresa, Apple no se retiró a llorar ni dedicó su vida a demandar a la junta directiva en una guerra de relaciones públicas ruidosa. Usó esa humillación pública,
esa inmensa bola de fuego emocional, para fundar Next y Pixar, creando la tecnología que eventualmente obligaría a Apple a comprarlo de vuelta. Su venganza no fue un discurso, fue una adquisición corporativa. Entiende esto. La gente que te ataca, te critica o te subestima está esperando tu explosión. Quieren ver el fuego porque eso confirma que te han herido. Cuando te mantienes en silencio y rediriges esa violencia hacia tu trabajo, hacia tu cuerpo y hacia tu cuenta bancaria, les niegas el oxígeno. No hay mayor castigo para un enemigo que verte ascender a un nivel donde su opinión ya no puede alcanzarte. El éxito masivo, innegable y aplastante, es la única respuesta que no pueden debatir. A partir de hoy, cada vez que sientas el aguijón del irrespeto, visualiza un interruptor interno que desvía esa electricidad de tu boca a tus manos. No digas nada. Trabaja el doble. Que tu éxito haga el ruido que tu boca se negó a hacer. Hemos llegado casi a la cima de la montaña, pero nos falta el último escalón, el que separa a los aprendices de los verdaderos maestros. Hasta ahora, te he enseñado a soportar el fuego, a esquivarlo y a utilizarlo como combustible. Pero el estoico supremo hace algo aún más radical. Se enamora del fuego. Friedrich Nietzsche, quien estudió profundamente a los estoicos, acuñó el término latino para este estado mental: amor fati, el amor al destino. No se trata de resignación. La resignación es pasiva y triste. Es decir, no tengo otra opción que aguantar esto. El amor fati es activo, agresivo y entusiasta. Es mirar al caos a la cara y decir, esto es exactamente lo que yo quería. Para entenderlo, piensa en un gimnasio. Cuando vas a levantar pesas, no te enojas con la gravedad. No le gritas a la barra de metal por ser pesada y difícil de mover. Entiendes que la resistencia del hierro es el único motivo por el que estás allí. Sin ese peso opresivo, tus músculos no crecerían. La resistencia es el regalo. Ahora, aplica esa misma lógica a las personas difíciles y a las situaciones injustas de tu vida. Ese jefe tiránico, ese familiar manipulador, ese tráfico infernal, no son obstáculos para tu vida. Son el gimnasio de tu carácter. Son las pesas. Si la vida fuera fácil, si todo el mundo fuera amable y todo saliera según tu plan, serías un ser humano débil, frágil y patético, porque nunca habrías tenido que ejercer la virtud de la paciencia o la fortaleza. Necesitas al villano en tu historia para convertirte en el héroe. A partir de este momento, cuando te encuentres con la estupidez humana o la malicia, no desees que sea diferente. Agradece la oportunidad. Piensa, gracias por este entrenamiento gratuito. Gracias por probar mi armadura para que pueda ver si es sólida. Al adoptar el amor fati, te vuelves antifrágil. Ya nada puede dañarte, porque todo lo que sucede, bueno o malo, se convierte en materia prima para tu propia excelencia. Has dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el alquimista de tu propio destino. Hemos recorrido un largo camino desde la oscuridad de la reacción impulsiva hasta la luz de la soberanía mental. Hemos diseccionado la mentira cultural que equipara la furia con la fuerza. Hemos expuesto la fragilidad biológica de tu propio cerebro. Y hemos recuperado las armas perdidas de los emperadores filósofos. Ahora posees el arsenal completo. El protocolo de separación de juicios para ver la realidad desnuda, la premeditación de los males para eliminar la sorpresa, la respiración táctica para hackear tu fisiología y el arte supremo de la transmutación para convertir el veneno en combustible. Pero debo advertirte, saber esto no es suficiente. El conocimiento que no se ejecuta es solo rumor. Mañana por la mañana, el mundo volverá a probarte. El tráfico será un caos, tu jefe será injusto y las redes sociales intentarán secuestrar tu atención. La diferencia es que ahora ya no eres inocente. Ahora sabes que tienes una elección. En ese microsegundo de tensión, cuando sientas el calor subir por tu cuello, recordarás este momento. Recordarás que la ira es una confesión de inferioridad y que la calma es el único superpoder real que existe. La pregunta ya no es si el mundo te provocará, porque lo hará. La pregunta es si tú aceptarás la invitación a descender a la locura o si permanecerás firme en tu ciudadela.
Este camino no es para todos. La mayoría prefiere la comodidad de ser una víctima ruidosa antes que asumir la responsabilidad silenciosa de ser un rey. Si tú eres parte de esa minoría que valora la libertad por encima de la validación, entonces tu lugar está aquí. No te pido que te suscribas a un canal, te invito a unirte a una legión. Si estás listo para dejar atrás la debilidad y construir una mente que nada ni nadie pueda conquistar, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Esto no es entretenimiento, es entrenamiento. La puerta de la fortaleza está abierta. La decisión de entrar es solo tuya.